Muy buenos días, un saludo a todos los esmeraldeños, a todos los ecuatorianos, a los trabajadores y a los pueblos quienes permanentemente estamos luchando en contra de las políticas antiobreras, antipopulares, que al igual que los gobiernos del pasado, hoy viene implementando el gobierno de Lenín Moreno. Es evidente que para Moreno, para el Comité Empresarial, para el Fondo Monetario Internacional, la solución a la crisis que vivimos los ecuatorianos son las concesiones, las privatizaciones, es la eliminación de los derechos, es el buscar descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores. Por eso es que el Frente Popular, las organizaciones sociales y populares, el Frente Unitario de Trabajadores, rechazamos las políticas laborales que hoy pretenden imponerse en el país, así como también las pretensiones de entregar la seguridad social a administradores privadas, como lo anunciaron en días anteriores, tanto el señor Cuesta como el señor Paul Granda. Si no es esa medida, ¿qué otra medida o qué propone el Frente Popular para solucionar el problema? Porque se nos ha hecho creer ya, se han preparado el ambiente para decir que estamos en crisis. Yo personalmente me resisto a creer que haya crisis, pero eso es lo que se nos ha vendido. ¿Qué es lo que propone el Frente Popular? Si no es la privatización, si no es negociar con el Fondo Monetario Internacional, tener recursos y endeudar más al país, si no es eso, ¿qué otra cosa se puede hacer para que el país no caiga? A ver, primero debemos entender de que efectivamente en nuestro país no existe crisis económica. Al menos así, así lo pienso yo. No podemos hablar de crisis cuando los grupos empresariales han ganado 176.000 millones de dólares en la década del correísmo. No se puede hablar de crisis cuando los principales grupos económicos de poder siguen teniendo ganancias importantes. No podemos hablar de crisis cuando la banca en los 4 primeros meses del año 2019 ganó 188 millones de dólares, es decir, 34 millones de dólares más que en el 2018. La crisis que ellos hablan es la que se desenvuelve en los hogares de los ecuatorianos. Cuando los trabajadores ganamos 394 dólares frente a una canasta familiar que supera los 700 dólares, cuando más del 62% de la población económicamente activa no tiene posibilidades de alcanzar una fuente de trabajo estable. Evidentemente podemos ver entonces, mientras unos han sido los beneficiados de la situación económica en el país, otros hemos sido afectados. Frente a eso no podemos seguir con el mismo modelo económico que el gobierno del señor Moreno viene estableciendo. ¿Cuáles son esas políticas? Primero, congelamiento de sueldos y salarios a la mayoría de trabajadores. Segundo, despidos masivos en la mayoría de empresas públicas y en las empresas privadas. Tercero, se ha planteado el tema de entregar las empresas estatales, como en el caso de la CNT, que le entrega cerca de 300 millones de dólares anuales de ingreso al Estado, pretenden entregar a manos privadas para continuar con una política entreguista de los recursos naturales, como lo hizo también el gobierno del señor Correa. No nos olvidemos que Correa entregó Pozorja, entregó Puerto Bolívar, entregó un pozo petrolero. Es decir, ellos ya empezaron con las políticas de concesiones en la época del correísmo. Frente a esos hechos, ¿qué plantea el Frente Popular? Nosotros hemos planteado que no puede ser posible, por ejemplo, que estemos pagando cerca de 8.000 millones de dólares solamente en intereses de la deuda externa, sino por el contrario, lo que requerimos en estos momentos es mayor inversión en el tema del agro. El agro está abandonado, no se le entrega ni siquiera el 1% para el campo, que permita salir en mejores condiciones a estos sectores. Un segundo elemento, hemos planteado que es necesario entregar incentivos a la pequeña y mediana industria. Es este sector el que entrega más del 60% de fuentes de trabajo. Si es que eso es así, entonces es necesario ir con un incentivo. ¿Qué tipo de incentivo estamos planteando? Si hoy hablamos de que somos un país que tiene empresas hidroeléctricas, sería bueno que a ese sector le demos un incentivo, por ejemplo, con el tema de la tarifa cero en electricidad, que eso permita generar nuevas condiciones para generar empleo. Pero al mismo tiempo decimos que es necesario entregar préstamos a largo plazo, a bajo interés, con capacitación y tecnificación, tanto a la banca como también al aspecto del sector del campo. Pero un elemento adicional, creemos que en el caso del BIES debe convertirse en un banco de primer piso, que le obligue a la banca privada a bajar los intereses,
porque no puede ser posible mientras los grupos económicos de poder siguen viviendo en la opulencia, siguen viviendo de manera privilegiada, ellos sí, con un sinnúmero de ingresos en sus chequeras. El sector mayoritario, el pueblo ecuatoriano, se está muriendo de hambre. No podemos seguir con un comité empresarial que sigue sacando los recursos de los ecuatorianos a los famosos paraísos fiscales. Más de 70.000 millones de dólares tienen los grandes empresarios, los grandes industriales fuera de nuestro país. Entonces es el momento de que cuando nos hablan de que hay que arrimar el hombro, quienes deben arrimar el hombro son los que se han aprovechado de la fuerza de trabajo de los obreros y obreras. Ustedes fueron uno de los primeros grupos que aceptaron el diálogo con Moreno y todos se veía que estaban muy contentos. E incluso hasta hace poco, porque es poca la reacción. Moreno tiene el 18, creo, % de aceptación y no pasa nada con él. Y es más, hay quienes creo que quieran que no pase nada porque no sabemos realmente a dónde llegaremos. En otras administraciones hubieron casos de presidentes que tenían menos apoyo que el actual y ustedes reaccionaron en forma contraria. ¿Qué está pasando ahora? A ver, primero nosotros no hemos privilegiado el tema del diálogo con el señor Moreno. Nosotros le hemos señalado al señor Moreno que es necesario resolver los problemas. Pero sí se sentaron a conversar, creo. Claro, fueron invitados. A eso me refiero. Que era necesario recuperar, por ejemplo, el tema de la justicia. Era necesario acabar con el tema de la corrupción. Era necesario desmontar todo el aparataje de represión, todo el aparataje que sirvió para encarcelar a los luchadores sociales y populares. Y por eso es que en el año 2017, bajo la consigna de cárcel para Glass y combate a la corrupción, llamamos al tema de la consulta popular. Fue el tema del Frente Unitario de Trabajadores, del Frente Popular, lo que le obligó a Moreno a que vayamos a la consulta popular para recuperar la justicia, para recuperar, ¿no es cierto?, las cortes, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, para recuperar el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, echar a miles de trabajadores a la calle. No se trata de eso, ojo. El tema de desmontar el correísmo no tiene nada que ver con el tema de los despidos de los trabajadores. Desmontar el correísmo era recuperar la justicia para el pueblo ecuatoriano. Desmontar el correísmo significaba combatir la corrupción, que este gobierno no lo ha hecho. Por eso es que también hemos estado en las plazas y calles del país. No es la primera jornada de movilización que estamos convocando para el 5 de septiembre. Si usted revisa la historia del Ecuador, ha sido una historia de lucha de clases y en las cuales el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores ha sido un protagonista en esas luchas, no solamente contra el correísmo, sino incluso para ir logrando algunos cambios que se van dando en este país. Pero también le hemos señalado que así como se dio la consulta popular, nosotros vamos a estar en las calles para evitar el tema de la entrega de las empresas estatales a manos privadas. No estamos de acuerdo con el tema de las concesiones y peor todavía con el tema de las privatizaciones. No vamos a permitir la reforma laboral que significa mayor precarización en las condiciones de vida de los ecuatorianos. No vamos a estar de acuerdo con la eliminación de los subsidios como se lo planteó con la gasolina y que hoy lo quieren hacer con el diésel y también con el gas. No estaremos de acuerdo nunca con que se le meta la mano a los bolsillos de los ecuatorianos bajo el pretexto de ir al incremento del IVA del 12 al 16%, como lo anunciaran algunos de los funcionarios del gobierno del señor Moreno. Total, ¿cuál es la posición en este momento del frente al gobierno de Moreno? El Frente Popular, al igual que el Frente Unitario de Trabajadores, vamos a estar en las plazas y calles defendiendo los intereses de los pueblos del Ecuador, defendiendo los intereses de los trabajadores, del magisterio, de la juventud, del campesinado, del movimiento indígena, de todos los que queremos un cambio verdadero en este país. ¿Cómo lo van a hacer y cuándo va a comenzar? Por eso es que este jueves, 5 de septiembre, vamos todas las organizaciones sociales y populares a participar de las movilizaciones en todo el país. Estamos preparando la huelga nacional, porque no vamos a permitir que el Fondo Monetario Internacional quiebre la economía del Ecuador, como lo hizo con Grecia, Portugal, como lo está haciendo con Argentina, como lo hizo con Brasil. Le hemos preguntado al presidente de la República que nos diga un solo país, uno solo, en donde el Fondo Monetario Internacional haya metido sus manos y haya sacado adelante a los pueblos del mundo. Y usted va a ver que no existe ninguno de ellos. Por lo tanto, la solución no son ni las concesiones, ni los despidos, peor todavía paquetazos económicos y la eliminación de subsidios. Aquí la solución que se debe dar al país es mayor inversión en el tema del campo. Tiene que ser estabilidad para los trabajadores,
Requerimos incrementos de sueldos y salarios, generar nuevas fuentes de trabajo sobre la base de generar la productividad, pero también al mismo tiempo generar nuevas condiciones de vida para los y las ecuatorianas. Y en ese camino es el compromiso del Frente Popular, del Frente Unitario de Trabajadores. Y estamos preparando en conjunto con los compañeros de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, con la Unión Nacional de Educadores, con la Federación de Estudiantes Universitarios, Secundarios, con las centrales sindicales, con la Federación, con la Ecuarunari, con la CONAIE, con el movimiento ambientalista, con los ecologistas, con los derechos humanos, todo lo que será la gran huelga nacional. Porque Moreno se equivoca si piensa que nos van a imponer el recetario del Fondo Monetario Internacional sin la presencia de la movilización y la lucha de los pueblos del Ecuador. Muy interesante su ámbito de análisis y las decisiones que van a tomar. ¿Cuántas organizaciones saldrán a las calles, estima usted? Bueno, nosotros creemos de que serán movilizaciones masivas. Aquí estarán movilizaciones dirigidas desde los trabajadores, desde la Federación de Afiliados al Seguro Social Campesino, estará la juventud, estarán las mujeres, estarán los ambientalistas, es decir, el pueblo ecuatoriano está invitado este 5 de septiembre a tomarse las plazas y calles del país y a ir preparando la huelga nacional, el paro del pueblo y las condiciones para hacerle retroceder al Fondo Monetario Internacional en el escenario de apropiarse de los recursos de los ecuatorianos. ¿Van a paralizar servicios? Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para defender la vida de los ecuatorianos. Y en ese caso, si tenemos que ir a acciones mucho más elevadas, tenga la plena seguridad que lo haremos de acuerdo a las condiciones de nuestro país.